Bueno chicos, resumen rápido de la situación. Estoy estudiando, estoy yendo a la universidad, me han mandado muchos trabajos. El canal iré subiendo videos creo que los fines de semana, día viernes, que es los días que tengo libres. Y eso, les recuerdo que no soy dueño de Naruto, tampoco del fanfic, todos los créditos a sus respectivos autores. Abajo en la descripción les dejo el enlace al fanfic. Sin nada más que decir, que comience el video. Capítulo 60, el ascenso del Leviatán. Las uñas cortas y cuidadas de Ino se desprendieron de la superficie de la mesa de la cocina de Naruto mientras parecía esperar, matando el tiempo para algo. En realidad, ella no estaba esperando nada. Su mente estaba enferma mientras permanecía en Konoha mientras su novio estaba en una misión a Takigakure. ¿Era su novio? Seguro que habían tenido ese momento en el templo de la máscara y todo, y la fecha anterior a eso, pero era difícil saber dónde estaba ella con él. Ella tenía la llave de su casa que él nunca había pedido de vuelta, nunca lo vio por el pueblo con otras chicas en un entorno uno a uno como el que habían tenido, ni había oído hablar de nada así ni en el pueblo ni en la capital. Todo este pensamiento profundo con respecto a una relación con un niño era demasiado. Porque Naruto no podría haber sido de esos tipos que solo pensó que estaba caliente por encima de cualquier otra cosa y trató de impresionarla o algo así. Eso habría hecho todo mucho más fácil. También podría tomar una siesta en la habitación de Goldie y dirigirme a casa antes de la cena. Se dijo a sí misma, soplando su explosión frente a su ojo. Un golpe llegó a la puerta, para gran confusión de Ino. De cualquier manera, se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta para averiguar quién era el invitado. No sabían que Naruto no estaba allí. Parecía el tipo de cosas que Naruto le habría dicho a su casero antes de salir y el tipo de cosas de las que la mayoría de las personas que habrían venido a verlo también habrían sido informadas. Al abrirse para la compañía, Ino levantó una ceja al ver a Hinata parada allí. Naruto todavía no está aquí. Está en una misión a Taki. Sin embargo, podría haber jurado que ya lo sabías. Lo sé, Hinata dijo a cambio, le preguntó a Nejin y Isan si podía ir, pero le dije que estaba ocupado. Él también me preguntó, pero yo también tuve que declinar. Ella parecía extremadamente apagada al admitirlo. ¿Realmente? Hinata rechazó una misión con Naruto en ella. Eso no sonaba como algo que ella permitiría que sucediera si pudiera evitarlo. A la propia Ino no se le permitió ir porque los superiores temían que el equipo 10 dependiera demasiado de trabajar entre sí para tener éxito en sus misiones. Porque eso era algo tan malo, ella no entendía mientras ganaban, pero las órdenes eran órdenes. Después de haber permanecido afuera durante el tiempo suficiente, Hinata hizo una ligera reverencia por respeto antes de hacer su solicitud. Comillas, puedo entrar. No era realmente el hogar de Ino para invitar a nadie, pero en esa misma línea probablemente tampoco debería haber estado allí para empezar. Haciéndose a un lado para dejar entrar a la elegante joven, Ino cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra ella. Así que ya sabes que Goldie no está aquí. Porque viniste entonces podía verte adentro, así que decidí pasar. Comillas, ¿miraste dentro de su apartamento? Haces mucho ese tipo de cosas, no. En retrospectiva, Hinata pudo ver cómo admitir que había usado a Byakugan para mirar dentro del apartamento de Naruto podía verse como algo malo, y era extremadamente vergonzoso. Ser puesta en el lugar por la sonrisa de Cheshire de Ino, solo estaba vigilando la casa de un amigo mientras estaban fuera. Porque estabas aquí. La sonrisa de Ino se convirtió más en una expresión nerviosa cuando el foco de atención brilló sobre ella. Bueno, solía venir aquí cada pocos días para cuidar el lugar cuando él se había ido, y todavía me gusta venir aquí cuando no tengo nada que hacer o en ningún lugar donde estar. Eso es extraño, ¿verdad? Hinata levantó los dedos como para decir un poco y suspiró. Pensé que cuando Naruto-kun regresara tendría el corazón para hacer algo sobre cómo me siento. Pero supongo que con todo lo demás en lo que he crecido de tener que enfrentarlo, cuando se trata de él es como si todavía tuviera 12 años y estuviera en la academia de nuevo. Eso no es cierto. Incluso si todavía no haces muchos movimientos con él, el viejo ni siquiera habría hecho nada para ponerte en posición de estar cerca de él. Y no dijo, definitivamente no tienes ese problema ahora. Ella era bastante buena para interponerse en el camino cada vez que Ino estaba cerca, seguro, no como yo. No tengo ningún problema en mostrarle cómo me siento, es solo que con todo lo que sigue sucediendo no tengo muchas oportunidades de intentar que algo suceda. Pasaron una gran cantidad de tiempo juntos, pero siempre fue entrenando o haciendo misiones, o su trabajo diario.
Se suponía que la fuerza de interrogatorio tenía el control de las verificaciones de antecedentes de todos los visitantes y residentes potenciales de Konoha, incluso si eran civiles. Fue un trabajo arduo y aburrido, y honestamente fue la parte que menos le gustaba de Konoha Tei, aparte de los uniformes grises monótonos. Entre todo el trabajo ninja convencional y lo ocupada que estaba trabajando en su trabajo extra como especialista en interrogatorios, parecía que Ino nunca podría tener un momento junto con Naruto que no girara en torno al trabajo o a alguien tratando de matar a uno o ambos. Él te ama. ¿Sabes que no? Los ojos azules de Ino se abrieron de par en par durante una fracción de segundo antes de volverse repentinamente hacia Hinata, que estaba mirando por la ventana después de decir su alarmante declaración, comillas, y ahora que Naruto-kun. Hinata enfatizó, ni siquiera tienes que intentarlo con él, eso es lo que pasa. Entre ustedes dos es fácil. Hanabi quiere tanto que encuentre una manera de estar con él, para que realmente pueda llamarlo su hermano mayor, pero no estoy seguro de tenerlo en mí. No, esto no podría ser. ¿Se estaba rindiendo? Ahora. Eso simplemente parecía incorrecto, todavía no estoy con él. Tuvimos una cita real, no significa mucho. Y Okami, ¿por qué te estoy diciendo cosas que evitarían que realmente renuncies a mi hombre? Porque él era de hecho su hombre, incluso si aún no lo sabía. No me rendiré hasta que escuche de él que tú y él están juntos. Hinata aclaró con un gesto de su mano, estoy diciendo que tienes demasiada ventaja para perder, así que cuando gano no tienes excusas para tirarme. Para empezar, no te pondría ninguna excusa. Ino insistió, mirando hacia otro lado y cruzando los brazos sobre su pecho, mamá. Ha estado ladrando este árbol durante 3 años, y si crees que voy a soltar porque viniste aquí a hablar conmigo cara a cara, estás equivocado. Ella dijo, refiriéndose a sí misma en tercera persona antes de abrir un ojo para mirar a Hinata. ¿Seguimos siendo amigos? No. Lo último que quería era comenzar otra cosa como la que hice con Sakura saliendo de la academia. Creo que el hecho de que podamos llevar a cabo una conversación civil como esta sin insultarnos unos a otros o pelear significa que lo somos. Bien. Ahora, ya que puedes ver a través de las cosas, quiero que me digas lo que Goldie está empacando debajo del cinturón en estos días. Comillas ¿qué? ¿Qué hay en el mundo que te haga pensar que lo sabría? Comillas ¿en serio? ¿Me vas a decir que nunca has mirado? Anabis miró. Sé que lo has hecho. XXX, cerca de la frontera de Tsuchi no Kuni y las tierras controladas por Takigakure, en los cielos, ella es divertida, Deidara se dijo a sí mismo cuando se encontró en una pelea de perros con el FU con alas de chakra en el aire. Nunca luché contra un Jinchuriki que pudiera volar antes. Y ella era lo suficientemente dura como para lidiar con sus explosivos de nivel inferior sin inmutarse, lo que significa que tendría que romper la ordenanza de grado superior para derribar a esta niña mala. Es más que probable que ella pudiera lidiar con eso, por lo que no tuvo que preocuparse por matarla por accidente. Si hiciera eso, el líder tendría sus bolas en un tirador de ensaladas. Comillas voy a sacarte la columna vertebral por supuesto, primero tuvo que pensar en él. Número 1, sí. Si esa chica lo tenía en sus manos, no dudaba en lo más mínimo de que ella realmente trataría de cumplir con su amenaza y alcanzar su espalda para sacar su columna vertebral. Probablemente era lo suficientemente fuerte como para hacerlo también por lo que él había escuchado. Se estaba volviendo cada vez más rápida, habiendo brotado 4 alas en lugar de las 2 que originalmente había usado para volar. Su velocidad era grande, ya que constantemente lograba hacerle pases para tratar de quitarle la cabeza con un puñetazo o una patada. Esta era realmente una chica peligrosa. Kesigo Mufera, golpe de borrador. Uno de estos golpes mortales en realidad cortó directamente a través del gran pájaro de arcilla de Deidara, destruyéndolo y dejándolo caer directamente hacia abajo. Cuando cayó, una sonrisa se apoderó de su rostro e hizo el sello de mano que usó para detonar sus explosivos. Sintiendo que algo se arrastraba sobre su midriff desnudo, FU notó los insectos de arcilla que se habían pegado a su persona después de haber atravesado el pájaro como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, comillas maldita sea comillas Katsu Deidara cayó mientras observaba las explosiones envolver a FU sobre él en una explosión en cadena, eso no lo hizo, si quiero derribarla, necesito desprevenirla. De lo contrario, ella simplemente se armadurará y lo soportará. El humo se aclaró solo para que no hubiera Nanabi Jinchuriki a la vista, eso no puede ser bueno. Los brazos bronceados de FU se envolvieron alrededor de la parte delantera del cuerpo de Deidara.
sosteniéndolo fuertemente en su lugar mientras tenía una cara llena del rostro locamente sonriente de Fu. Ella se sumergió rápidamente en el aire antes de enviarlos a ambos en picada al suelo, agregando un giro a todo. Mientras se zambullía, apretó a Deidara lo suficientemente fuerte como para romperse y romper eso solo para encontrarlo sorprendentemente blando. Había agarrado a suficientes personas y les había dado apretones para saber que no deberían haberse sentido así. Su aliento se enganchó en su garganta cuando Deidara perdió todo su color y resultó ser un reemplazo con un clon de arcilla. Sus brazos se hundieron en su cuerpo para atraparla mejor contra él. Pero, cuando se sustituyó por una falsificación de arcilla. Comillas Katsu esta vez, cuando quedó atrapada en la explosión, Fu había estado en medio de una acción bastante elaborada de la que no podía salvarse, incluso si había estado preparada para soportar el daño de la detonación, había estado en un curso acelerado con el suelo del que no había tenido tiempo de enderezarse. Arriba, en otra criatura de vuelo, Deidara vio a Fu estrellarse y sacar varias filas de árboles abajo. Fue una colisión bastante desagradable con el suelo, y casi cualquier otra persona en la misma situación seguramente habría estado muerta. Pero, ya que se trataba de una chica que había estado completamente dispuesta a llevarse varios explosivos a la cara solo para acercarse lo suficiente como para golpearlo, y dado que podía ver con el alcance en su ojo izquierdo que todavía estaba consciente y tratando de levantarse de nuevo, no había tal cosa como exagerar en este caso. Las bocas en sus palmas masticaron más arcilla para un bombardeo desde el aire antes de que Fu pudiera volar de nuevo. Nunca antes había luchado contra nadie a quien pudiera mostrar tanto de mi arte. Realmente lo aprecio hablando consigo mismo, casi se perdió el ruido peligrosamente rápido del canto antes de escuchar el final de la cola al final de su oración. Comillas Chidori, 1000 pájaros. Un desenfoque de alta velocidad voló por el aire con una punta azul en la parte delantera y casi cortó a Deidara por la mitad si no hubiera tenido una gran experiencia en el combate aéreo. Logró maniobrar su pájaro de arcilla fuera del camino, pero se preguntó realmente qué demonios había sido eso. Al ver a un halcón convocado darse la vuelta en el aire, Deidara vio a Sasuke parado sobre su espalda mientras volaba, comillas ¿de verdad ahora? Bueno, no esperaba que ella realmente estuviera aquí sola, así que supongo que esto encaja. A Sasuke le había resultado complicado mantenerse al día con el baile en el aire de Deidara y Fu, principalmente debido a las acciones de Deidara, ya que Fu simplemente había tomado el camino directo de cargar a través de cada explosión que había establecido para ella. Cuando Deidara finalmente se detuvo en una posición que le permitió usar la velocidad de su halcón en una carga directa para maximizar el factor sorpresa, tomó su disparo. Desafortunadamente, sus halcones no eran mucho para la maniobrabilidad cuando iba tan rápido como podía, por lo que cuando falló con fuerza. El bombardero rubio sonrió al ver a su segundo oponente. Ya que aparentemente se habían estancado, bueno. Ciertamente fuiste por la yugular, no, probablemente no te habría matado con eso. Sasuke dijo, mirando a Deidara con su Sharingan, tengo una pregunta para ti, así que hacerte morir no habría sido lo que realmente quería. Solo quiero saber una cosa. ¿Dónde está Itachi? La mirada agradable en el rostro de Deidara cambió inmediatamente a una de completo disgusto. Disgusto incluso, comillas como debo saber y por qué debería importarme dónde está ese bastardo. En algún lugar muerto en el fondo de una zanja con una manga de shuriken en su consuerte, Bueno, eso fue expresivo. Comillas ¿por qué demonios querrías saber dónde? Deidara le preguntó a Sasuke antes de mirarlo bien y cesar en su pregunta, porque se había respondido a sí misma, ahora que lo pienso, se parece un poco a él, y esos malditos ojos, tiene que serlo. Lo golpeó como un rayo y se preguntó por qué le había llevado tanto tiempo obtener la foto. Oh, eres su hermano. El único al que no mató. El ojo de Sasuke se torció de rabia reprimida. Tuvo que abstenerse de matar a este tipo. Al menos hasta que obtuvo algo útil de él, solo dime dónde está. Itachi ya. Sí, definitivamente lo eres. Deidara continuó, ignorando la pregunta de Sasuke, el Uchiha más pequeño que no valió la pena el esfuerzo. ¿Para qué buscas Itachi? ¿Lo extrañas tan mal, o solo quieres que termine el trabajo por ti? Con eso, Sasuke pensó que podía lastimarlo bastante mal sin necesariamente matarlo. No podría haber sido tan difícil de manejar, dejar algo de Deidara para interrogar. Definitivamente lo iba a intentar.
De sus manos, Deidara escupió el bombardeo explosivo con el que se había preparado para golpear a Fu en Sasuke. Ambos tenemos algo en común con odiar a Itachi, pero más que cualquier otra cosa odio tus ojos. El Chidori en la mano de Sasuke se usó para un propósito diferente después de que la intención del chakra se convirtió, Chidori Senbon. 1000 pájaros Senbon dejando salir un rocío de agujas eléctricas. Sasuke golpeó todos los explosivos de Deidara en pleno vuelo, lo que le permitió volar más allá de ellos sin ser lastimado. Maldición. Él puede desarmarlos. Deidara pensó para sí mismo, buceando directamente con su pájaro de arcilla antes de que Sasuke pudiera alcanzarlo. Una pelea como esta no funcionará. Necesito jugar esto. Mejor. Le enojó que su arte estuviera siendo marginado para tener que ser ocultado para ser efectivo, pero a veces el mejor arte simplemente no era reconocido por su superioridad. Sasuke persiguió a los árboles, convirtiendo las cosas en un peligroso juego de esquivar con los árboles. Sería fácil encontrarse atrapado por uno o más de los explosivos de Deidara, y no fue defraudado en ese sentido. En lugar de simplemente perseguir al pájaro de arcilla de Deidara frente a él, Sasuke se encontró a sí mismo y a su halcón rodeados en sus otros 3 lados por pájaros que se habían escondido hasta que pasó junto a ellos. Nunca lo vi hacer esas cosas o soltarlas. Katsu. Mientras Sasuke se preparaba para desactivar los explosivos con su electricidad, detonaron antes de acercarse al lo suficientemente cerca como para hacer cualquier daño, cubriendo toda su línea de visión con humo. Al salir del humo de la explosión, se encontró cara a cara con un gran dragón de arcilla con la boca abierta. El nivel C2 de los explosivos de Deidara. Eran más fuertes que las versiones C1 que había estado usando. Más grande también. Apretando los dientes, Sasuke saltó abruptamente de su halcón. Mientras era arrebatado en la boca del dragón. La alta velocidad a la que habían estado volando hizo que se precipitara hacia adelante por el aire peligrosamente, solo teniendo ese aumento en la tracción cuando el dragón explotó detrás de él y lo empujó hacia adelante aún más rápido, demasiado rápido. El lado derecho del cuerpo de Sasuke golpeó el costado de un árbol, enviándolo a girar y voltear en un montón mientras caía el resto del camino al suelo, golpeándolo con fuerza y rodando hasta que se detuvo dolorosamente. Eso podría haber tenido un resultado peor. Podría haber golpeado un árbol de frente y haberse ido de él. Eso no sucedió, así que tenía eso a su favor al menos. Es cierto que podría haber sido un poco demasiado celoso en su búsqueda. Tenía una ventaja elemental y podría haber jugado cosas a distancia a pesar de la especialización de largo alcance de Deidara, pero como había demostrado que podía neutralizar los explosivos, pensó que podía rodar directamente a través del bombardero loco e imponer su voluntad en la batalla. Aparentemente, un requisito previo para estar en Akatsuki era ser muy bueno en una batalla de alto riesgo, incluso cuando estabas en desventaja natural. En consecuencia, nadie sabría nada de esto si Sasuke pudiera ayudarlo. Oh, Sasuke gimió mientras se empujaba del suelo, mató a mi halcón, casi me mata. Gilipollas. Al escuchar el batir de las alas, se preparó para otra pelea cuando Fu aterrizó a su lado desde otro lugar del bosque. Oh, eres tú. Parecía que dolía. Fu comentó, después de haber visto el accidente bastante catastrófico de Sasuke mientras lo perseguía a Elia Deidara. ¿Estás bien? Estoy bien. Sasuke dijo escuetamente, avergonzado de que algo así hubiera sido visto por otra persona. Tampoco parecía que Deidara regresara. Maldito. Había perdido la oportunidad de exprimir algo de información de Itachi de alguien que habría sabido algo reciente. Creo que se fue. Fu sonrió y agarró su propio bíceps mostrando, simplemente no quería más de este Jinchuriki en particular. Tampoco lo culpo. Oh Dios. Ella podría ser tan mala como Naruto, seguro que no se veía así antes de llegar aquí. Sasuke señaló. Su gesto de rescate del ego se disparó. Fu recibió un toque más vengativo a cambio. ¿En serio? ¿Y no te acabaron de enredar por el bosque desde un acantilado ciego? Ella ya sabía que Sasuke tenía una gran cantidad de orgullo por su cuenta, por lo que ese tipo de conclusión de una batalla dolió. Punto. Nadie necesita saber más que el hecho de que peleamos con el tipo y él se escapó. De acuerdo. Agitar sobre él. Y si alguien pregunta, no me atrapé abrazando una muñeca de arcilla que explota. XXX, mientras tanto, en otra parte del paso del respiro. Tranquilo, Genjutsu era un serio talón de Aquiles para un miembro en particular en el equipo Gai, más aún cuando era Genjutsu basado en el sonido, que se encontraba entre el método más peligroso de aplicación de ilusiones que existía en el mundo.
Rock se había visto atrapado en una ilusión de trampa en un área boscosa, y era incapaz de escapar debido a su falta de habilidad en las artes ninja. Fuera del taijutsu. Esto se convirtió en un problema importante para su compañera de equipo, que era un poco más experta en escapar del genjutsu. Había sido una batalla bastante difícil para Tenten, ya que se encontró en un punto muerto con un otokunoichi de cabello rosado que llevaba un sombrero. Ella había logrado sacar a los dos ninjas de Konoha del principio en un genjutsu, pero Tenten logró romperlo a tiempo para defenderlos de un ataque asesino de 3 grandes ogros. A partir de ahí se convirtió en un pequeño juego bastante desagradable del gato y el ratón entre las dos mujeres enemigas. Tayuya había subestimado groseramente a Tenten al principio cuando se le presentaron sus habilidades de ninjutsu bastante poco notables a primera vista, pero pronto se encontró trabajando en un enigma contra la chica de pelo de moño. No era un tipo de luchador muy defensivo, y Tenten tenía el tipo de ataque que podía golpearla desde casi cualquier lugar. No solo eso, sino que Tenten estaba dispuesto a usar fuerza excesiva para hacer el trabajo. Si evitaba que sus ogros atacaran a Tenten y los usaba para defenderse, Tenten tenía campo libre para llegar rápidamente a su compañero de equipo y romperle el genjutsu. Si usaba a sus ogros para atacar en equipo y abrumarla, lo que podían, eso dejaría a Tayuya abierta a un ataque de Tenten que no podría esquivar. Era una destrucción mutua asegurada si se comprometían a atacarse unos a otros en serio. Incluso si enviaba uno después de Lee para quitarle esa posibilidad, Tenten había logrado repeler al que seguía a Lee y continuar defendiéndose. De cualquier manera, no podían derrotar al otro, y esto se había prolongado durante mucho más tiempo del que ninguno de los dos había querido que fuera un conflicto. Respirando pesadamente, con los ojos buscando alrededor de un bosque lleno de armas, Tenten arrodillada en el suelo, con la mano colocada en un gran pergamino de pie junto a ella, esto es, molesto. Ella comentó antes de bromear, comillas, alguna posibilidad de que podamos llamar a todo ¿esto un empate? Agarraré a Lee, puedes volver vengas de donde vengas, y podemos vivir para luchar otro día aquí. No estás llegando a mí, y yo no estoy llegando a ti. Desde donde estaba a una distancia significativa, los ojos de Tayuya se dirigieron hacia donde Tenten de alguna manera había logrado cubrir el cuerpo de Lee con una gran concha protectora de metal. Incluso le había quitado esa vía de llegar a ella, de usar a Lee como palanca. No estoy usando el sello maldito en esta pequeña perra. Tayuya pensó para sí misma. Pero se preguntó cuánto tiempo tendría que mantener esto antes de obtener algún tipo de apoyo de Sako Kidomaru. Infierno, ni siquiera ellos. Había toneladas de otros ninjas Otogakure dentro de la base que ya deberían haber estado allí, el día que lo llamo un empate contra algunos kunoichi que no pueden hacer nada más que armas de ala por todas partes, lo haría antes. Insultos aparte, Tenten estaba lo suficientemente agotado como estaba. No necesitaba tomar en serio un comentario sarcástico como ese, ya que ya estaba claro que si Tayuya podría haberla golpeado fácilmente, ya lo habría hecho. Mientras miraba a su alrededor, notó algo en su entorno cercano en lo que había descuidado pensar debido al juego del gato y el ratón que había estado jugando todo el tiempo. Al hacerlo, se abrió los ojos y miró a su alrededor, viendo una manera de tomar el borde. Última oportunidad de llamarlo un día. A la mierda. Está bien entonces. De pie, Tenten endureció su expresión y flexionó los dedos, te advertí. Mugen Ryukamu, mordida del dragón. Infinito robando una pequeña porción del Kaiten de Neji revitalizando su cuerpo con chakra mientras giraba, los cables unidos a los dedos de Tenten que manipulaban sus armas comenzaron a azotar y causar un torrente de armas blancas y tachonadas de todo tipo. Una horrible tormenta de armamento con Tenten a la vista. A pesar de disipar a Sudoki para asegurarse de que no estuvieran en riesgo de ser asesinados por el Jutsu, Tayuya se sintió sana y salva. Todo lo que realmente se necesitaba era una cobertura adecuada para evitar el ataque, y ella tenía eso en espadas detrás de un árbol. Incluso cuando las armas en los cables volaban más allá de su lugar de cobertura, pudo evadirlas siempre y cuando siempre mantuviera una superficie sólida entre ella y Tenten. Sick. Sintiendo un dolor agudo, Tayuya se dobló y sintió dos cuchillas enterradas en el costado de su torso después de rodear su cubierta, que no, las cosas estúpidas se habían unido a los cables. Ella no había visto eso desde el rango desde el que había estado luchando contra la niña. Con el método de Tenten enviándolos dando vueltas, azotaban algo como el tronco de un árbol, lo que aún los hacía peligrosos. A pesar de mantenerse detrás de algo cayendo de rodillas,
Tayuya sacó la espada corta de su costado y respiró pesadamente mientras forzaba a su sello maldito a activarse para fortalecer su cuerpo y hacer control de daños en su herida. El sonido de un golpe de heavy metal hizo que Tayuya se maldijera a sí misma. Significaba que Tenten había llegado a Lee y estaba en el proceso de romper su genjutsu sobre él. Esto es una mierda. Tayuya murmuró para sí misma, comillas, tengo que llegar tan lejos solo por 2 chunin sin valor. ¡Qué broma! Konoha Daisenpu, gran torbellino de hojas. Tayuya encontró toda la rama del árbol en la que había estado descansando destrozada por la poderosa patada de Rock Lee vestida de verde. Sin embargo, mejor que ella, ya que se lanzó fuera de los troncos de los árboles separados para descansar con seguridad en el suelo para enfrentarlo. ¡Uau! Ese bastardo fue rápido. Era algo bueno que ella lo hubiera sacado de la carrera al principio de la pelea, o de lo contrario podría haber tenido más problemas para permanecer ilesa durante tanto tiempo como lo había hecho. Desde su postura era un especialista en taijutsu. Ni siquiera tenía un arma desenfundada. Tonto otra vez. Tayuya pensó para sí misma, colocando sus labios hasta su flauta con una sonrisa, todavía está tan como la primera vez. Una melodía rápida y me centraré de nuevo en la chica. Ella tocó su melodía, pero Lee no se inmutó. Apenas parpadeó y sus ojos nunca se desenfocaron de ella, comillas, ¿cómo demonios no funcionó eso? Lee simplemente continuó mirando un agujero a través de ella hasta que inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? Lo siento, no pude escucharte, gritó innecesariamente fuerte. Comillas, dije ¿cómo demonios no funcionó? Comillas, que comillas, maldita sea, los odio, idiotas ninjas de Konoha, comillas, lo siento, dije que no puedo escucharte. Tenten tapones atascados en mis oídos, y nunca fui el mejor en leer los labios. Mis disculpas de nuevo. Oh. Bueno, eso tenía sentido. Perra económica. ¿Llevaba tapones para los oídos? ¿Quién hizo eso? De cualquier manera, el arma principal de sonido de Tayuya estaba fuera cuando se trataba de luchar contra Lee, y él estaba justo allí frente a ella. Bueno, estoy bien jodido, ¿no? Comillas, que Lee preguntó antes de notar que Tayuya intentaba moverse. No bajo su vigilancia. Moviéndose frente a ella a una velocidad cegadora, Lee la pateó en el aire a través de su guardia y se movió detrás de su forma en el aire, conteniéndola con los vendajes en sus manos mientras la guiaba rápidamente hacia el costado de un árbol de cabeza, comillas, Omoterrenge, loto delantero desde donde había seguido a Lee y se detuvo al verlo abrir la primera de las 8 puertas, entendió un suspiro de alivio. Era arriesgado hacer lo que ella hizo con la audición de Lee, pero en aras de mantenerlo fuera de otro genjutsu que no podría escapar por su cuenta, ella tuvo que correr ese riesgo. ¿La razón por la que realmente llevaba tapones para los oídos? Intente estar en un equipo con Maito Gai y Rock Lee y vea cuánto tiempo puede durar escuchando cada palabra que dicen con su falta normal de voces interiores. Todos no tenían la paciencia de Neji. Al llegar a la flauta de Tayuya, Tenten la pisoteó con fuerza y la rompió en pedazos. Trabajo en equipo, solo tenías que amarlo. Lee aterrizó de nuevo en el suelo y vio a Tayuya dejar caer los 4 pisos del tronco del árbol en el que había empujado la parte superior de su cabeza. Frotándose la cabeza, todavía estaba confundido sobre lo que ella había estado diciendo antes de que ella hiciera un movimiento repentino y provocara un ataque a su persona. Me pregunto qué era lo que estaba tratando de decir. Expresó en voz alta solo para encontrar que los tapones para los oídos salían de sus oídos. Nada agradable, Tenten le aseguró, un poco molesto por lo mucho más deteriorada que ella cuidó esa pelea que le. Aparte de quedar atrapado en un genjutsu, ni siquiera le pasó nada. Todavía estaba básicamente fresco. Bueno, creo que somos buenos aquí, no respondió y Tenten se había preguntado si ella le había dañado los oídos con los tapones hasta que notó lo que estaba mirando, Tayuya volviendo a levantarse del suelo. No había manera. Debería haber estado muerta. No había excusa para que ella no lo fuera. El cuerpo de Tayuya se levantó del suelo sin hueso a pesar de sus gemidos. Doloridos, Kakabuto, bastardo. Dijo en agonía. Solo moverse en lo más mínimo era atormentar a su cuerpo. Déjame caer. Tanto Lee como los ojos de Tenten se abrieron hasta que escucharon un rápido movimiento de arrastre acercándose. Ambos se movieron a tiempo para evitar que una gran serpiente constrictora los devorara enteros al aterrizar en troncos de árboles separados. La criatura estrelló su enorme cuerpo contra uno de los árboles y logró sacudir a Lee. Tenten evitó que cayera en las fauces abiertas de la serpiente con un kunai oportuno sujetando sus envolturas de mano aún sueltas al árbol y sin perder el ritmo le pateó a la serpiente gigante en el costado de la cabeza tan pronto como se salvó temporalmente.
Dejó escapar un silbido horrible mientras retrocedía bruscamente, su cabeza casi rebotaba en el suelo. Lee se puso erguido y arrancó sus vendajes del kunai antes de zambullirse en la serpiente y aterrizar directamente en su cuello con una patada. Con Tenten en el árbol, el cuerpo de Tayuya, que parecía moverse independientemente de su propia voluntad, obtuvo un ángulo sobre ella, dándole un columpio que ella bloqueó. Así que este es el sello maldito. A pesar de la mirada enojada en su rostro, Tayuya no parecía estar poniendo ningún esfuerzo detrás de la lucha, aparte de tratar de morder su propio dolor. De repente, su cuerpo volvió a cojear, lo que provocó que Tenten saltara con ella para asegurar su apertura al ataque. Detrás de ella, mientras hacía esto, escuchó el sonido de la madera que se rompía y vio a Kabuto después de columpiarse con manos azules brillantes. La seguridad de Tenten rodó a través de su aterrizaje y Tayuya simplemente golpeó el suelo haciendo aún más daño a su cuerpo ampliamente herido que gritó debido a, sé un poco más cuidadoso jodiendo. Ahora, realmente deberías vigilar tu idioma Tayuya. Kabuto dijo condescendientemente mientras la miraba a ella y a Tenten, no quieres hablar de esa manera con la única persona en al menos 30 millas que puede brindarte atención médica. Algo sobre la forma en que Kabuto hablaba parecía diferente de la forma en que había sonado en Konoha cuando había sido amigo de los ninjas de Konoha con los que había ido a las finales del examen de Chunin. Su personalidad parecía más desagradable, más propia de alguien que podía hacer lo que había hecho, traicionando a todos los que alguna vez se habían hecho amigos de él, manipulando a las personas que lo consideraban un camarada y asesinando a un maestro de escuela. Habiendo sido miembro del grupo de trabajo que se había reunido para expulsarlo, fue el mayor fracaso de Tenten y Lee hasta la fecha que no hubieran podido hacer nada al respecto. Pero eso aparentemente estaba siendo rectificado por el destino. Sin embargo, prestar demasiada atención a Kabuto le quitó la atención a su serpiente convocada, que no había muerto por la fuerte patada de Lee. Al encontrar un objetivo más fácil en el segundo humano que casi no había roto el único hueso de su cuerpo, la serpiente se lanzó abruptamente contra Tenten esta vez. Reflejos lo suficientemente rápidos como para reaccionar en consecuencia, le agarró a la serpiente por la cola y empujó más allá de los límites físicos para mantenerla en su lugar, puerta de curación, abierta clavando sus talones en el suelo, Lee logró contenerlo sin romper sus mandíbulas alrededor de su compañero de equipo. Distraído por la serpiente que casi la devora, Tenten no estaba preparado para que Kabuto fuera tan rápido como él, ya que terminó justo frente a ella mientras su cabeza todavía estaba algo girada. Al notar su presencia en el último momento, logró moverse lo suficiente como para que Kabuto la agarrara del hombro en lugar de tocar su corazón con sus bisturíes de chakra. Simplemente ser tocado por el jutsu desgarró todos los tendones musculares de su hombro y algunos en su pecho, haciendo que toda una extremidad careciera de valor. Esto fue algo extremadamente doloroso que te sucediera, sin importar quién fueras. Tenten le gritó, encontrándose en un poco de apuro cuando el cuerpo de la serpiente se enrolló para tratar de restringirlo. Con el agarre que tenía en su cola, le pudo saltar directamente hacia arriba y atar al reptil deslizante en un nudo apretado para someterlo. Mientras tanto, Tenten cayó al suelo sosteniendo su inútil brazo izquierdo. Ese jutsu hizo que el taijutsu de Kabuto fuera casi tan peligroso como el de Neji. No tenían idea de que en realidad era un ninja tan duro. Ser un espía no significaba necesariamente que fuera bueno peleando, pero la había incapacitado sin una peleadura. No está mal para alguien que reprobó los exámenes de Chunin más veces de las que cualquiera puede contar, Kabuto se burló mientras avanzaba para terminarla, al menos esta vez, a diferencia de Iruka, verás esto venir. Kabuto saltando en el aire para evitar una cadena que se cosechó a través del área inmediata del bosque a su alrededor, Kabuto se encontró pateado en el aire por un borrón azul y naranja que lo envió a otro tronco de árbol lo suficientemente fuerte como para romperlo. Está bien, eso realmente dolió un poco. Kabuto admitió a sí mismo mientras se pegaba al árbol y se levantaba contra él para considerar a Naruto que había ayudado a Tenten a retroceder. Oh, Naruto-kun. Mucho tiempo sin verte. Gritó con un nivel burlón de tono relajado, y con razón porque su ninjutsu médico automático ya había curado la mayor parte del daño que se le infligió. Sin embargo, patear a la gente en el pecho no es realmente como saludas a los viejos amigos. ¿Por qué no? Lee lo hace todo el tiempo. Tenten respondió, guiñando un ojo a su mal brazo. Maldita sea, necesito manejar este Naruto. ¿Estás bien aquí? Solo sal un poco del camino.
Naruto le dijo, tambaleándose en su cadena de chakras a su muñeca para agarrar su machete y volver a envainarlo. Realmente deberíamos haber traído a un médico sobre esto. Comillas, resulta que soy médico, comillas, cállate el infierno, Kabuto. Sabes que nadie hablaba de ti. Kabuto se rió entre dientes mientras sonreía al joven Chunin. Quería salir de la base y alejarse de Orochimaru y Sasori, pero aquí se topó con la oportunidad de divertirse un poco. Supongo que puedo jugar un poco mientras espero que Orochimaru-sama mate a Sasori. Cuando su atención estaba en Naruto, casi extraña a Lee, que se escabullía por la parte trasera del árbol para atacarlo, hasta que Lee se acurrucó alrededor de él para atacar desde abajo. Comillas, una patada de buceo hacia arriba fue su ataque de elección, que falló cuando Kabuto saltó del árbol. Comillas, Naruto-kun al ver dónde Kabuto iba a aterrizar, en otro árbol, Naruto agarró su machete y cortó directamente a través del tronco para caerlo. Justo antes de que Kabuto pudiera alcanzarlo. Corriendo por el árbol caído mientras Kabuto se pegaba a él y encontraba su equilibrio comprometido, Naruto le lanzó su machete, desaparecido. Kabuto cargó por el tronco y le dio varias puñaladas con sus manos de bisturí de chakra hasta que Naruto esquivó una dirigida a su cabeza y lo agarró por el antebrazo. TCH, Kabuto hizo clic en su lengua. Mientras se pegaban rápido y permanecían en el árbol que caía. El impacto de su superficie golpeando el suelo no los desalojó, ya que se lanzaron temporalmente a rodar troncos para mantenerse erguidos, mientras se enfrentaban de cerca con sus únicas manos desnudas disponibles. Naruto siguió revisando las manos de Kabuto en la muñeca y debajo para evitar ser herido por un simple toque, y Kabuto siguió disuadiendo cualquier posibilidad de que Naruto formara un Rasengan o usara Giga Shintou para convertir sus entrañas en un granizado de órgano. Simplemente no podía hacer que Naruto rompiera su agarre debido al complicado estilo Nebaiken que había aprendido hace años. Una pelea a corta distancia altamente peligrosa y hábil que Lee pudo apreciar los matices de desde donde estaba ayudando a Tenten a cuidar su hombro, comillas. Lee, presta atención a cómo estás colocando el cabestrillo. Echaste de menos mi brazo, lo siento, Tenten. Oh, tienes tanta suerte de ser diestro. Kabuto supuso, sonriendo a pesar de la peligrosa situación en la que se encontró con Naruto. Comillas, tienes tanta suerte que no te atrapé al salir de Konoha, Naruto dijo, tirando bruscamente de su mano derecha hacia atrás para retraer su machete. Al mismo tiempo, sintió que una presencia apareció repentinamente detrás de él y se apartó de su camino, permitiendo a Kabuto maniobrar para salir del peligro del ataque de Naruto también. Usando los dedos de su mano libre, Kabuto había usado una técnica de cuerdas de chakra que había recogido mientras se hacía pasar por el espía de Sasori para controlar el cuerpo de Tayuya. Todo el tiempo que había estado luchando contra Naruto, la había estado maniobrando en una posición que le daría la oportunidad de liberarse. No solo logró eso, sino que también la obligó a tomar el machete de ida y vuelta de Naruto directamente a través del pecho debido a la distracción que causó. Naruto no podía creer que Kabuto hiciera algo tan insensible con alguien que había estado de su lado. Pasó directamente sin dar nada a pesar de su uso del sello maldito en ese momento. Podía ver el horror en sus ojos antes de que la vida se desvaneciera de ellos. Incluso Tenten y Lee no podían creer que ningún enemigo que tuvieran le hiciera tal cosa a un camarada. Era positivamente despreciable. Aprovechando esto, Kabuto golpeó a Naruto del tronco de árbol rodante en el que estaban hasta el suelo de abajo. Ambos tuvieron que separarse en ese momento para evitar ser aplastados por el trozo de madera de varias toneladas, lo que los llevó a un punto muerto. Comillas, ¿qué coño fue eso? Naruto gritó a Kabuto, todavía sorprendido por lo que le había hecho a Tayuya. Comillas, la mataste como si no fuera nada. No. Técnicamente, la mataste como si no fuera nada. Kabuto especificó, acabo de darte el empujón para que lo hagas asustándote para que te muevas con su cuerpo. Lado positivo, todavía estoy bien. Eso no hizo nada para evitar que Naruto le gruñera y para evitar que Tenten y Lee lo miraran como si fuera un demonio. Vamos. Si no fuera porque Lee Kunaki básicamente la paralizó antes, no habría tenido que usarla como una marioneta viviente solo para sacarle algún tipo de uso. Son tus propias fallas realmente. Este era el tipo de persona que Kabuto realmente era. No hubo error. No hubo malentendidos ni ningún tipo que causaran que esto sucediera. Sus acciones fueron deliberadas, su intención fue maliciosa y no había casi ninguna posibilidad de que este hombre los hubiera visto como amigos. Habían sido activos. Un medio para un fin para arrojar cualquier sospecha de espionaje de él en el mejor de los casos. Naruto retiró a regañadientes su machete de Tayuya, moviéndose mientras lo hacía.
Enemiga o no, había estado indefensa y nada más que una herramienta para que Kabuto saliera adelante, al igual que el resto de ellos hasta cierto punto, comillas, ¿por qué? Ser amigos significaba algo. Kabuto suspiró y sacudió la cabeza con lástima antes de sonreír de nuevo. Creo que debería contarte un poco de una historia para explicarla. Situación. Ves que una vez hubo un anciano, caminando a casa desde el trabajo. Estaba caminando en la nieve y tropezó con una serpiente congelada en el hielo. Comillas, ¿qué tiene que ver eso con algo? Preguntóle. No interrumpas. Kabuto insistió antes de continuar. Ese anciano tomó esa serpiente, y la trajo a casa, y la cuidó, y la descongeló, y la cuidó para que recuperara la salud. Su sonrisa. Luego creció, y tan pronto como esa serpiente estuvo lo suficientemente bien, mordió al anciano. Y mientras el anciano yacía allí moribundo, le preguntó a la serpiente, comillas, ¿por qué? Te cuidé. Te amaba. Te salvé la vida. Y esa serpiente miró a ese hombre directamente a los ojos y le dijo, eres un viejo estúpido. Soy una serpiente. Comillas, ¿has terminado? Naruto gruñó después de que nada más saliera de la boca de Kabuto. Comillas, se suponía que eso realmente significaba algo. El espía ninja médico de cabello blanco simplemente hizo un gesto grandioso para sí mismo. Es mi naturaleza. Era mi naturaleza años antes de conocer a ninguno de ustedes en persona. Algo de compasión, algo de camaradería, eso no va a hacer que alguien como yo vaya en contra de lo que soy como persona. Las serpientes muerden. Los escorpiones pican, no importa si lo que envenenan les muestra amabilidad o no. Si supuestamente éramos amigos o no, no importa. Si quieres culpar a alguien por qué existo, culpa a un hombre, Shimura Danzo. ¿Qué? Uno de los ancianos. Ese era el viejo rival del Hokage por el escaño que todavía tenía un lugar de alto rango en la jerarquía del pueblo. ¿De qué demonios estaba hablando? Sin embargo, no importaba en este momento. Naruto no esperaba tener la oportunidad de disparar a Kabuto pocas semanas después de lo que le había hecho a Iruka, pero estaba más que dispuesto a captar ese golpe de buena fortuna. Esto para Iruka-sensei y todos los ninjas de Konoha te mataron al entregar información a Oto. Dijo cuando comenzó a aprovechar el chakra de Kyuubi para un impulso. Ahora bien. Esto era interesante. Kabuto siempre había querido ver cómo podía estar a la altura de un Jinchuriki que sabía lo que estaban haciendo hasta cierto punto con el chakra que tenían disponible. El fuego había sido encendido, y ahora Kabuto deseaba alegremente rociarlo con gasolina. Comillas, ¿estás seguro de que es solo eso? Kabuto preguntó con una expresión exasperante de facilidad en su rostro. Naruto. Te fuiste por 3 años. Eres un tipo más inteligente de lo que te atribuyen. ¿Sabes cuántas oportunidades tuve de hacer lo mismo con Ino? Yo soy la que le enseñó ninjutsu médico después de todo. El hombre más joven se congeló en su lugar en ese momento. Habría sido tan fácil simplemente alcanzar su pecho y darle a sus arterias un pequeño recorte como el de Iruka. El machete pasó volando por su cabeza y falló en un árbol, pero también vino con la amenaza adicional de que Naruto usara su cadena para enrollarse hacia Kabuto con un orbe azul giratorio de chakra en la mano. Comillas, Rasengan, esfera en espiral. Kabuto evadió el bombardeo y le dio una mano en la espalda a Naruto mientras pasaba. El sonido inmediato del dolor era como música para él. Tenía que haberse desgarrado bastante profundamente en los músculos de la espalda de Naruto. Temperamento Naruto. Te meterá en problemas. Deslizándose hasta detenerse en la tierra, Naruto sintió que el chakra que lo atravesaba comenzaba a tejer sus músculos que Kabuto había cortado de nuevo. Maldita sea esa herida. No quería dejar que un comentario como ese le llegara, pero realmente habría estado mintiendo si no hubiera considerado eso como algo que podría haber sucedido. Pesaba mucho en su mente cada hora desde que descubrió el destino de Iruka hasta después del funeral. Había sido donde había descansado la mayor parte de su pensamiento. Más de 3 años. Había estado allí con todos sus amigos durante 3 años como si hubiera sido uno de ellos. En lugar de usarlos para información o como coartadas o referencias, podría haber hecho cualquier cosa a cualquiera de sus amigos cuando quisiera. Realmente podría haber matado a Ino si Naruto lo hubiera enojado de alguna manera cuando eran más jóvenes, y lo hubiera hecho fácilmente. Cada vez que Naruto y los guardianes hicieron un daño grave a los ninjas de Oto en sus asignaciones, Kabuto podría haber descubierto que él estaba entre ese grupo y podría haberla lastimado o incriminado por sus acciones en represalia. Lo mismo ocurrió con cualquiera que hubiera sido amigo de Kabuto. Podría haber arruinado a Chouji, podría haber matado a Sakura tan fácilmente como Ino porque también le había estado enseñando. Kiba y Shino nunca lo habrían visto venir.
Hinata, ella habría confiado en él hasta que sintió por primera vez que su corazón dejaba de latir. Tenten y Lee habían sido sometidos a la traición de Kabuto aquí mismo junto con él. Él podría haber sido quien puso en marcha la emboscada que ocurrió en la misión de Sasuke que terminó con él recibiendo el sello maldito del cielo. Cuchillos no Jutsu, invocando Jutsu Kabuto dio a luz una serpiente masiva de la que se paró en la cabeza mientras miraba a Naruto como la cena. Simplemente miró hacia atrás sin inmutarse, haciendo sellos de mano que contaban y esperando el momento exacto para hacer su movimiento. La serpiente no decepcionó haciendo un esfuerzo por atraparlo rápidamente en sus bobinas y aplastarlo hasta la muerte. El Naruto que agarró fue desafortunadamente un clon de ceniza que se rompió en cenizas calientes abrasadoras, quemando la carne escamosa de la serpiente. Un inteligente Kabuto salió corriendo de la cabeza de su serpiente a lo largo de su cuerpo mientras Naruto pulverizaba su cabeza con un Rasengan. Su aumento de velocidad y poder no es una broma. No estaba seguro de poder curarse lo suficientemente bien en contacto si Naruto lo golpeaba con ese jutsu. Al saltar del cuerpo de la serpiente antes de que Naruto pudiera comenzar a atacarlo nuevamente, Kabuto se volvió en el aire y empujó su brazo derecho hacia adelante, Zen y Tajasu, muchas manos ocultas de serpientes de sombra. Un enjambre de una docena de serpientes grandes apareció desde el interior de la manga de Kabuto, disparando hacia Naruto en un instante. Con las bocas abiertas y listo para atacar, Naruto hizo girar su machete suelto alrededor de la cadena conectada a él, cortándolos a todos como si estuvieran corriendo de cabeza contra una cuchilla de ventilador. Kabuto trató de aparecer detrás de él en un zoom sin para darle un golpe en el cuello con manos azules brillantes, pero falló cuando Naruto avanzó y cayó de la cabeza de la serpiente muerta antes de patearla para derribar a Kabuto. ¡Qué fuerza, para mover la cabeza de una serpiente de ese tamaño con una simple patada hacia atrás! Kabuto saltó a tiempo, lanzándose directamente a Naruto a mitad de la patada y arremetiendo contra él. Agarró el antebrazo de Naruto cuando se volvió para protegerse y pudo ver el dolor en su rostro por esa acción defensiva. No dispuesto a empujar demasiado al oso y quedarse tan cerca de un Jinchuriki con su capa activa, Kabuto inmediatamente se zambulló bajo tierra con su jutsu de túnel. Naruto inmediatamente se metió en el suelo detrás de él y torció las manos antes de levantar bruscamente, Giga Shintou, Giga Impact antes de aplastar el suelo directamente a su alrededor con la presión del viento interior. Kabuto apareció detrás de él nuevamente listo para golpear, extendiendo la mano hacia atrás con un pie que apenas rozaba el pecho de Kabuto con los dedos de los pies. Todavía lo tocaba, lo que significaba que con los principios de Naibaken Taijutsu, Naruto lo había agarrado por la parte delantera de su camisa con el pie enterrado hasta las muñecas en la tierra. Naruto se volteó hacia adelante sobre sus manos y arrastró a Kabuto con él en su movimiento improvisado, golpeándolo con fuerza en el suelo y pisoteando su pecho para hundirlo, revelando que Kabuto era un clon de barro. Kabuto había resurgido a una distancia segura, ajustándose las gafas en la cara mientras contemplaba cómo iba esta batalla. Naruto no fue tomado por sorpresa con nada de lo que hizo, y no tenía la menor idea de cómo luché hasta ahora. Todo el terreno en ese momento comenzó a temblar antes de que la lucha pudiera continuar en serio, para confusión de los actuales ninjas de Konoha. Se sentía como si el suelo en algún lugar cercano se estuviera destrozando. Esa era la única forma en que podían describir el sentimiento y el sonido. Y ese chakra. Naruto podía sentirlo desde donde estaban y se sentía horrible. No sabía con qué compararlo porque nunca había sentido algo así en toda su vida, de nadie ni de nada. Supongo que nuestro tiempo se acabó para hoy. Kabuto dijo en falsa decepción con un encogimiento de hombros, siempre podrías tratar de ir tras mí, pero dudo que quieras arriesgarte a una pelea sin saber qué es exactamente esa sensación de temor que tienes en tu estómago. Sin un momento de sobra, Kabuto se hizo escaso con un jutsu subterráneo, separándose con algunas palabras más. Si pudiera darte algún tipo de consejo amistoso, correría tan lejos y tan rápido como pudiera. Algún tiempo antes, Otogakure Hideout, fanático del enfoque del gato y el ratón en la batalla, Orochimaru se dejó perseguir a través de su guarida por Sasori y el arma preferida del hombre, el cadáver del Sandaime Kazekage que había sido convertido en una marioneta humana para su uso en combate. Era una escena constante de los dos deteniéndose y enfrentándose con cuchillas, Kusanagi de Orochimaru y las armas ocultas de Sasori dentro de sí mismo y del títere Kazekage. Orochimaru inevitablemente encontraría más divertido romper en los cuartos cerrados y procedería a hacerlo con gusto,
para gran molestia de Sasori, ya que solo quería terminar las cosas y derribarlo. Matarlo comenzaba a tomar el relevo como la opción más atractiva que capturarlo vivo. Satetsu Shigure, Iron Sand. Drizzle. Kukukukuku, tú y tus marionetas humanas Sasori. Orochimaru dijo antes de darse la vuelta y disparar a innumerables serpientes de sus mangas para tomar el impacto de las pequeñas balas de hierro disparadas en su camino, comillas en Eihasu, manos ocultas de serpiente de sombra. Una fina niebla de sangre de serpiente y gore llenó el espacio entre Orochimaru y Sasori mientras su búsqueda continuaba. Incluso cuando su rostro estaba manchado con la bilis y las tripas de las criaturas de invocación elegidas por Orochimaru, Sasori ni siquiera parpadeó. Los dos creían en la belleza que era la longevidad, pero ahí fue donde terminaron sus similitudes. Tenían ideas supremamente diferentes sobre la inmortalidad, el ninjutsu y las filosofías sobre la vida y el poder en general. Había sido una asociación lo suficientemente estable, hasta que Orochimaru jodió al perro e intentó secuestrar el cuerpo de Uchiha Itachi. Enviando el títere de Kazekage a Orochimaru, lo maniobró delante del hombre y se acercó a él en un movimiento de pinza. Usando la arena de hierro de la marioneta, Sasori creó una pared de barras de hierro para atrapar a Orochimaru con él. Al mismo tiempo, levantó una mano propia para revelar una tubería de metal en su palma que usó para arrojar llamas a su antiguo aliado. Todavía riendo casi locamente, Orochimaru modificó su cuerpo en una especie de forma de serpiente, lo que le permitió moverse fácilmente a través de las barras de la pared. Su espada Kusanagi emergió de su boca y cortó la marioneta de Kazekage mientras pasaba y se adentraba en la oscuridad del escondite. Comillas, ¿es eso todo lo que tienes, Sasori? Orochimaru se burló, su voz resonaba por los pasillos, comillas, los años no han sido tan amables contigo como tu cuerpo de marioneta sugeriría. Si has olvidado con quién estás tratando hasta ese punto no tienes idea de qué tipo de infierno puedo traerte, Orochimaru. Sasori declaró con firmeza, rompiendo la arena de hierro en un nuevo tipo de ataque para que el títere Kazekage use. Puedes correr y esconderte en tu agujero de serpiente en cualquier lugar que desees. No hay ningún lugar al que puedas ir para escapar de mí. Comillas, ¿escapar de ti? Simplemente quiero hacerte creer que tuviste una oportunidad contra mí, mi viejo amigo. Dime, Sasori, ¿sabes cómo has encontrado al rey de todas las serpientes? Para su sorpresa, Orochimaru no había corrido mucho más lejos, deteniéndose en una rama de 4 pasillos de 4 vías de espaldas a Sasori mientras parecía que todavía se estaba riendo para sí mismo. Fue molesto lo divertido que estaba con el asalto de Sasori a su base. Comillas, ¿puedes tirar de él con un anzuelo o atarlo a la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un cordón por la nariz o perforar su mandíbula con un gancho? Sasori había matado a todos sus ninjas estacionados allí. Comillas, te mantendrá rogando misericordia. ¿Te hablará con palabras amables? ¿Hará un acuerdo contigo para que lo tomes como tu esclavo de por vida? ¿Puedes hacer una mascota de él como un pájaro o ponerlo en una correa para tus hijas? Sasori lo había rastreado después de años de Orochimaru agachándose y esquivando por todo el mundo ninja. Comillas, los comerciantes intercambiarán por él. Lo dividirán entre los comerciantes. ¿Puedes llenar su piel con arpones o su cabeza con lanzas de pesca solo porque se había hecho un Jinchuriki y lo hizo todopoderoso? No. Akatsuki ya había derribado 2 Jinchuriki. Esto no lo convirtió en nada más que un simple hombre con un impulso a su chakra en lo que respecta al maestro de marionetas. El cadáver de Orochimaru probablemente sería el títere humano favorito más nuevo de Sasori después de que lo reclamó para sí mismo y lo preparó en consecuencia. No podía esperar para agregarlo a su colección. El chakra oscuro comenzó a volar fuera del cuerpo de Orochimaru y una gran serpiente corrió por el pasillo de otro, llenándolo con todo su cuerpo para no dejar camino para escapar mientras hacía devorar a Sasori. A mayúscula. Cambio, un par de palas de hélice en la espalda de Sasori cortaron su túnica a Katsuki y cortaron en cubitos a la serpiente entrante fácilmente, cortando todo su cuerpo a medida que pasaba junto a él. No importa cuán grandes y rápidos fueran, deshacerse de la invocación de la serpiente tonta de Orochimaru era un juego de niños. Comillas, estás perdiendo mi tiempo, Orochimaru. Sasori dijo con impaciencia. Comillas, si pones una mano sobre él, recordarás la lucha y nunca más lo volverás a hacer. Mandara Nojin, formación de 10.000 serpientes. Haciendo una pausa en su discurso, Orochimaru regurgitó miles de grandes serpientes en el suelo que se arrastraron rápidamente en dirección a Sasori, con cuchillas que se extendían desde el interior de sus bocas mientras silbaban amenazadoramente. No impidió que Sasori mezclara estas serpientes también una vez que se acercaron lo suficiente.
La recitación constante de esta retórica, la falta de urgencia que había en la voz del hombre, irritaba a Sasori como ninguna otra cosa. Senjusoubu, fuerza de manipulación de las 1000 manos. El brazo izquierdo de la marioneta Kazekage se abrió, revelando un compartimento con múltiples sellos de invocación en su interior. Desde los sellos, un sinnúmero de brazos de marionetas se extendían hacia adelante en dirección a Orochimaru, sosteniendo cuchillas, sierras de zumbido y todo tipo de armas, disparando bombas de gas, kunai, explosivos y cualquier otra cosa que considerara adecuada para equipar su creación. No había tal cosa como exagerar cuando eras un ninja de rango S, simplemente había que ser minucioso. Entonces, ¿por qué esa risa exasperante todavía estaba presente dentro del humo y el estruendo del escondite? Ese bastardo se burlaba de él. Cualquier esperanza de someterlo es falsa, la mera visión de él es abrumadora. Nadie es lo suficientemente feroz como para despertarlo. ¿Quién entonces es capaz de oponerse a mí? El cambio de tono de tercera a primera persona no fue pasado por alto por Sasori, quien sintió una horrible expulsión de chakra y se retiró rápidamente por el pasillo. Doton, Iwayado Kuzushi, Earthrelease, Rocklot Hing. Destrucción realmente estaba más fuerte que nunca. El derrumbe del escondite fue más rápido que en cualquier otro momento en el pasado donde Sasori había visto que el jutsu usaba. No hubo tiempo de retraso, no hubo un crecimiento gradual del efecto del jutsu. Todo comenzó a colapsar sobre sí mismo y tuvo que hacer un movimiento rápido para escapar. Transformando parte de su cuerpo en una serpiente, Orochimaru cavó su camino a través de la superficie mientras toda su base, construida sobre la sangre y el sudor de sus gruñidos ahora fallecidos, caía, todo en un intento por mostrar su poder autoritario y matar a Sasori. ¿Quién tiene un reclamo contra mí que debo pagar? Todo bajo el cielo me pertenece. Con el chakra del Zambi corriendo a través de él libremente y rodeando su cuerpo, Orochimaru era más rápido y más fuerte de lo que nunca había sido, incluso en sus 20 años. Sabiendo que algo lo estaba siguiendo, al emerger del pozo de escombros que solía ser una fortaleza ninja, Orochimaru inmediatamente esquivó una punta de flecha de hierro gigante que se soltó para revelar a Sasori y una marioneta dañada de Sandaime Kazekage, Atetsukesu, asalto de recolección de arena de hierro. La masa de arena de hierro se transformó en la espada de un gigante antes de cortar la serpiente Sannin por la mitad con una fuerza imparable. La bifurcación estaba limpia. Sin embargo, en lugar de matarlo, solo obligó a Orochimaru a volver a unir la parte superior e inferior de su cuerpo con serpientes que comprendían sus entrañas. La espada que lo alcanza no tiene ningún efecto, ni la lanza ni el dardo ni la jabalina. El hierro lo trata como paja y el bronce como madera podrida, solo muere. Eso era todo lo que Sasori quería que hiciera. No quería escuchar otra palabra del bastardo a menos que viniera con un sonajero de muerte. Cortarlo no serviría de nada. Orochimaru tenía una inclinación por desarrollar inmunidades a los venenos. Trayendo su enorme espada de asalto Iron Sand de vuelta, la rompió y la recompuso en una lanza imparable en forma de pirámide. Esta fue la última arma penetrante en el arsenal de Sasori. Era lo suficientemente grande y rápido como para destruir cualquier cosa en su camino. Y con el metal en la espada de Orochimaru se sentiría atraído por él y no se perdería debido a Magnet Release. Volteando una distancia impía de Sasori cuando se creó la lanza y comenzó a girar para recoger el poder de perforación, Orochimaru aterrizó en el suelo, golpeando sus manos hacia abajo, cuchillose, Sanjuru Rasomon, invocación, triple Rasomon. 3 puertas de tamaño gigante con rostros horribles se levantaron del suelo para defender a Orochimaru del poder penetrante imparable del ataque de Sasori. A pesar de la preparación, la punta de lanza de la pirámide solo rompió una puerta y abolló la segunda antes de detenerse. Sasori gruñó para sí mismo y vio a Orochimaru aparecer en un Sunshin en la parte superior de la primera puerta, sus rasgos físicos completamente ocultos por la intensidad del chakra, hace que las profundidades se agitan como un caldero hirviendo y agita el mar como una olla de ungüento. Detrás de él deja una estela reluciente, uno pensaría que el profundo tenía el pelo blanco. Lentamente juntó sus manos y se difuminó a través de sellos de mano. Nada en la tierra es igual a él, una criatura sin miedo. Desprecia a todos los que son altivos, él es el rey sobre todos los que están orgullosos. Usando las hélices en su espalda, Sasori voló por el aire en Orochimaru a una velocidad de castigo en el momento en que vio un solo sello de mano. Orochimaru y su ninjutsu, sería su perdición.
Abriendo un plato en el lado derecho de su pecho, Sasori simultáneamente sacó un pergamino de su espalda y sacó a relucir su técnica más temida, Akaiji, Yatsuki no Souen, técnica secreta roja. Actuación de 100 marionetas. Orochimaru se lamió los labios en su capa de chakra oscuro mientras terminaba su último sello de mano, Futon, Kaikan Houku, liberación de viento, cielos abiertos en el aire sobre ellos, las nubes giraron rápidamente formando dos anillos, uno dentro del otro. Dentro del primer anillo y fuera del otro, las nubes se apagaron de la existencia, y todo, desde el cielo de arriba hasta el suelo de abajo, se desgarró en una tormenta de viento tumultuosa, repentina y letal. El rostro sin emociones de Sasori fue triturado en trozos de madera junto con el resto de su cuerpo y los de sus 100 marionetas justo ante los ojos de Orochimaru. No había visto nada tan satisfactorio en años. El poder del Zanbi que facilitaba ese jutsu era delicioso. Si hubiera intentado un jutsu de ese alcance antes de tomar el cuerpo de Yukimaru, se habría arriesgado a poner en riesgo su salud. Con un cuerpo tan joven para albergar su alma, con el poder de un Biju para reforzarlo todo, no había nada que no pudiera hacer. Probablemente podría usar su jutsu de las 8 ramas sin ningún efecto adverso en las secuelas. Aún más quizás. Dejando que el chakra retrocediera para poder tomar su forma normal nuevamente, Orochimaru sacó la espada Kusanagi de su boca y la sostuvo libremente en su mano mientras caminaba por el cementerio de cuerpos de marionetas rotos. Tantos cuerpos humanos mutilados y alterados para ser utilizados como armas. Sasori había sido un artista en su preparación de estos hombres y mujeres para la guerra. Esto era algo que siempre había respetado de su ex pareja. Con estos cuerpos tuvo acceso a tantos ninjutsu que habían sido conocidos por sus usuarios en vida. Había estado celoso honestamente. Pero ahora no tenía ninguna razón para estar celoso de nadie. No de Sasori, ¿por qué estar celoso de un hombre que podría usar cualquier jutsu de tal manera cuando ahora podría hacer lo mismo con su propio cuerpo? No de los Uchiha para sus ojos. Porque podía tomar uno de los pares restantes, oír a un hombre que conocía que tenía varios y liberar uno de él. No era como si su cuerpo no pudiera soportar la tensión del drenaje de chakras ahora, por lo que podía implantar uno. El cielo ya ni siquiera era el límite para él. Sick. Al pasar junto a un cuerpo en particular con un núcleo extraño en su pecho con un kanji, Orochimaru apuñaló a través de él, provocando una dura reacción de la marioneta, expulsando a un cuerpo de repuesto. Un truco insignificante. Te has dejado convertir en esclavo de los títeres que se suponía que eras tú quien controlaba. Honestamente, habían sido socios. Orochimaru había estudiado de cerca a todos los miembros actuales de Akatsuki que podía respaldar cuando había estado entre ellos. Sabía del pequeño truco de zarigüeya de Sasori. Un hombre que creó un falso cuerpo de marioneta para sí mismo obviamente crearía extras por si acaso, o incluso para simplemente jugar con las actualizaciones. Tú, Sasori dijo en voz baja antes de que su fuerza restante lo dejara. Orochimaru había perforado la única porción viva de Sasori que existía. Si haces esto. En lugar de escucharlo, Orochimaru simplemente torció la espada en el núcleo y sacó el arma sangrienta, sonriendo casualmente todo el tiempo. Vaya. Espasmo muscular. Mis disculpas, Sasori. Lo que el ahora muerto titiritero iba a decir en advertencia era irrelevante. Si le estaba diciendo a Orochimaru que no había vuelta atrás para convertirse en un objetivo de Akatsuki, era ridículo para él. Volver a ser un no factor para esas personas había terminado después de que él los dejó y tomó su anillo para el viaje. Había sido un objetivo desde ese día en adelante y, aunque esto solo les daría una razón para perseguirlos activamente, ahora disfrutaba del desafío. Podría decirse que Orochimaru tenía más recursos que ellos. Más subordinados. Mejores subordinados que harían cualquier cosa por él. Tenía suficiente dinero para hacer que Kakuzu le vendiera su alma como resultado de liquidar los activos que había ensuciado de gato. Tenía la habilidad para lidiar con cualquier habilidad que cualquier miembro de la organización pudiera arrojarle, y el poder bruto para abrumar a casi cualquiera de ellos. Al escuchar el sonido de los escalones de aterrizaje cercanos, Orochimaru se volvió para mirar a sus nuevos invitados en la parte mutilada del bosque y la base que había servido como campo de batalla suyo y de Sasori. 3 ninjas de Konoha, uno herido bastante grave y otro que le llamó la atención a Orochimaru por lo que era, el Jinchuriki de los Kyuubi. Bueno, ¿no fue interesante? Pensar que Orochimaru de todas las personas ahora tenía algo en común con Uzumaki Naruto. Fue suficiente para provocar una risa de él.
Comillas que tenemos aquí. Al darse la vuelta, pudo ver la mirada de conmoción en sus rostros por la destrucción a su alrededor. Comillas, nunca has visto el tipo de devastación que puede causar un Sannin. Hasta ahora honestamente podían decir que no lo habían hecho. Ahora, de pie ante el tercer miembro del trío más legendario de Konoha, el que nunca antes habían visto en persona, se sentía a un nivel completamente diferente de Tsunade y Jiraiya, incluso desde una primera impresión. Si alguien lo supiera, Naruto lo sabría, ya que había tratado extensamente con ambos. Sin embargo, algo sobre Orochimaru, solo mirar al hombre y estar en su presencia provocó una respuesta primaria en él para mantenerse alejado. ¿Lo hiciste? Comillas hacer que Orochimaru preguntó, fingiendo ignorancia mientras la sonrisa en su rostro se extendía más ampliamente. Estoy seguro de que no sé lo que quieres decir. Naruto ya sabía por su batalla con Kimimaro que a Yukimaru se le había dado el Zanbi solo para que Orochimaru pudiera tener un cuerpo poderoso y saludable para hacerse cargo. Ese chakra que Naruto había estado sintiendo desde lejos se había originado allí mismo, en ese mismo lugar, y Orochimaru era la única persona allí. Realmente te hiciste cargo del cuerpo de Yukimaru. No le habían dicho qué sucedería, pero era el tipo de cosas que tenías que enfrentarte en persona para aceptarlo de verdad. Comillas, eso realmente me convierte en una persona tan mala. Quería ser útil, lo mismo que Kimimaro, lo mismo que cada uno de mis subordinados que han logrado grandes cosas. No quería nada más que hacer una diferencia para las personas que veían algo en él. No hay mejor manera de que él lo haga que ser parte de mí. El hombre estaba enfermo. Y su sonrisa simplemente nunca cayó. ¿Quieres atacarme tan mal? No le preguntó a Naruto. Tenten y lee, ¿sabes quién soy? Conoces la reputación que tengo como el mayor traidor contemporáneo de tu pueblo. Pero también sabes que simplemente no tienes una oportunidad. Como el infierno no tuvieron la oportunidad, comillas joderte, Naruto dijo en respuesta. Desde detrás de Orochimaru, un clon de Naruto lo atacó con un Rasengan, solo para que Orochimaru detuviera el jutsu bloqueando al clon en la muñeca y girándose para dar una patada que lo destruyó. Lo había hecho tan rápido que ni siquiera había la oportunidad de asaltarlo oficialmente como equipo. Lee y Naruto se miraron y al herido Tenten. Todavía tenía un buen brazo y aún podía luchar hasta cierto punto, pero no iba a ser lo mejor que pudiera. Orochimaru solo se rió entre dientes y levantó a los Kusanagi en su dirección mientras movía su dedo. No, no, no. No quiero pelear con ustedes, niños. Honestamente, quiero agradecerte, Naruto-kun. He aprendido que hay más de una manera de lograr tus objetivos. No necesariamente necesito un cuerpo Uchiha para usar el Sharingan, solo necesito un cuerpo que pueda soportar la tensión que vendría con un trasplante de Sharingan. Como Yukimaru o el tuyo. Un cuerpo Jinchuriki. Para enfatizar, el hombre de piel pálida comenzó a irradiar el chakra del Zanbi para mostrar con certeza que se había adquirido un poder tan codiciado. Naruto, habla en serio. Tenten preguntó con cautela, dando unos pasos hacia atrás. Comillas, es como tú, no seas tonto, querida. Orochimaru dijo, permitiendo que una capa de chakra de la versión 2 cubriera su cuerpo nuevamente. Soy mejor que él. A diferencia de Naruto-kun aquí, este cuerpo naturalmente somete al Zanbi en lugar de propagar una lucha constante contra él. Todo su pozo de poder está a mi disposición si lo desea. Y con eso en mente, me gustaría que me enviaras un mensaje a Sarutobi-sensei. Un sádico destello de intención yacía en su ojo. Correr. Corre ahora y no te des la vuelta. El Kyuubi aulló dentro de la mente de Naruto. Si no lo dejaba salir a vagar libremente, no iban a sobrevivir a lo que vendría después, y no estaba a punto de morir porque su Jinchuriki fue aplastado. Comillas, ahora los Kyuubi rara vez hablaban con tanto fervor sin la autopreservación en mente. Incluso cuando Naruto luchó contra enemigos poderosos, el Kyuubi nunca estuvo tan convencido de su incapacidad para ganar que exigió sin concesiones que Naruto se retirara. No corrió, y no lo había hecho durante mucho, mucho tiempo. Hasta ahora. Despegó tan rápido como sus piernas lo llevarían en la dirección opuesta. Lee y Tenten lo siguieron. Nadie dijo nada. Incluso sin ser sensores, los miembros del equipo Gai podían sentir la explosión del chakra de Orochimaru cuando los árboles detrás de ellos fueron arrancados de raíz y derribados por lo que estaba sucediendo con Orochimaru. Su cuerpo había crecido a niveles titánicos y se había transformado por completo. Su cuerpo tomó la apariencia de una criatura masiva. Parecida a una tortuga con una gran mandíbula inferior, dientes dentados, púas en todas sus partes blindadas del cuerpo, 2 brazos y 3 grandes colas marinas en lugar de patas.
Su ojo derecho estaba cerrado mientras que el izquierdo estaba abierto y rojo. Aún así, los ninjas de Konoha no se dieron la vuelta. No necesitaban hacerlo para saber que había algo aterrador detrás de ellos. La sombra. Que se proyectó sobre ellos y que les tomó 20 segundos moverse desde abajo fue prueba suficiente. Comillas, ¿por qué no puedes hacer eso? Tenten le preguntó a Naruto en voz alta mientras continuaban huyendo. Comillas, Gaara puede hacerlo. Orochimaru puede hacerlo. ¿Qué diablos? Comillas, porque se supone que es jodidamente difícil de hacer sin perder el control. Naruto gritó de inmediato. Comillas, Fu ni siquiera puede hacerlo y si Gaara lo hace, alguien tiene que estar cerca que pueda obligarlo a volver a la normalidad. Comillas, esto no es relevante para nuestro escape, Lee parloteó, adelantándose a los otros dos mientras los cacareos de Orochimaru se podían escuchar al aire libre con su voz deformada de Biju. Comillas, no es esto lo que uno llamaría una retirada táctica. Mensaje enviado. XXX a distancia, retirándose también en su pájaro de arcilla, Deidara podía ver y escuchar a Orochimaru en su estado transformado. Si bien quería darse la vuelta y volver a rasgar a Sasuke un nuevo gilipollas después de ganar la ventaja en el bosque, mientras quería regresar y terminar de capturar a Fu, estaba casi sin arcilla. Sentir la transformación de Orochimaru simplemente cimentó que irse era la mejor opción. Había matado a Sasori. Eso era un hecho. No valía la pena arriesgar su propia vida para enfrentarlos con escasa munición cuando habría amplias oportunidades más tarde. Ya le había mostrado al advenedizo Uchiha y al Jinchuriki de pelo de menta que su arte era superior, y se lo había demostrado a Sasori al durar más que el arte duradero del hombre con su propio arte de un solo momento. Aparte de eso, el líder no estaría contento de perder a ambos miembros del equipo de artistas de una sola vez. Había otros miembros de Akatsuki más adecuados para enfrentarse a Orochimaru, y aunque Deidara quería luchar contra él antes, ahora definitivamente podía admitir que no era él. Se habría arriesgado a un ataque C3 solo por tratar de sacar a Orochimaru, pero no tenía la arcilla suficiente para hacerlo, por si acaso no era suficiente para caer un Jinchuriki completamente transformado y necesitaba más para hacer su partida. Esto es un desarrollo desafortunado, un Omake, experiencia fuera del cuerpo, horas 3 y 4. El lado de Naruto, Shikamaru era un pendejo. Eso era todo lo que había. Sacar ese libro para que todos lo lean, imperdonable. Y no era como si fuera el único que tenía algo de buena suciedad en alguien, pero ¿cómo? Shikamaru ya había seguido ese camino, simplemente copiarlo no sería suficiente. Estar avergonzado era simplemente algo que Shikamaru encontró demasiado problemático para enojarse de todos modos. Su reputación no significaba casi nada para él. Cuanta menos gente pensara en él, menos gente le pediría que hiciera algo. Algo más tuvo que ser destruido para hacer esto bien. Y había que poner en marcha varias cosas. Este fue simplemente el siguiente paso para darle la vuelta a su mundo. Naruto tuvo que tener mucho cuidado, ya que Shikamaru se había inteligente y finalmente decidió usar todo su chakra que venía con su cuerpo cambiado para mantener una vigilia constante por él. Los clones estaban en todas partes. Sin embargo, eran fáciles de detectar porque Shikamaru no los había transformado, y no eran lo suficientemente numerosos como para ser una amenaza real porque, si bien Shikamaru sabía cómo hacer el jutsu clon de sombra regular, no conocía a múltiples Hadou clone jutsu. Entonces, aunque tomó un poco más de silbidos de lo normal, Naruto pudo deslizarse por la ciudad para obtener su dulce venganza contra Shikamaru. Envías a mi representante al hospital, enviaré el tuyo a la morgue. Shika. No hay piedad para los despiadados. Había preparado esta rutina durante una hora completa, basándose en experiencias pasadas de un momento que preferiría olvidar mientras estaba en los guardianes. ¿Quién sabía que la mayoría de las veces desafortunadas entrarían en juego una vez que estuviera de vuelta en Konoha? Habilidades para la vida, nunca se podría decir cuáles serían útiles. Una vez que sintió que estaba de vuelta en la práctica, se dirigió a la primera casa en la que iba a probar esto. Después de algunos golpes en su puerta, fue abierta por un curioso Kurenai, que se preguntó por qué exactamente Shikamaru estaba parada fuera de su apartamento en un chándal que llevaba una caja de Bun, comillas Shikamaru. Estabas buscando a Asuma. Él está aquí si tú lo estás. Asuma estaba allí. Bien. Eso haría que esto fuera doblemente efectivo si Asuma no lo matara inmediatamente primero. En realidad estoy aquí para ti. Naruto dijo con un suspiro para reproducir la ilusión de que este era Shikamaru y que estaba haciendo algo que preferiría no hacer.
Nunca te conseguí un regalo después de enterarme de que estabas embarazada, y me siento mal por eso, así que si no te importa, me gustaría dártelo ahora. Levantando una ceja de interés, Kurenai se preguntó a qué tipo de regalo se refería y lo invitó a la sala de estar para recibirlo. Luego se encendió la caja de la pluma y se desprendió el chándal. Horas 3 y 4 Shikamaru Sai, con sus clones recorriendo la aldea en busca de Naruto, Shikamaru sintió que no necesitaba hacer nada más hasta que lo encontraran. Así se retiró al mejor lugar que se le ocurrió para un momento de relax, el campo de entrenamiento del equipo 10. Naruto no iría allí porque sabía que alguien lo buscaría eventualmente allí y no quería que cambiaran los cuerpos, por lo que evitaría los lugares obvios donde lo encontrarían. Eso lo convirtió en un buen lugar para una siesta para Shikamaru. Maldita sea, es difícil dormir la siesta en el cuerpo de Naruto. Shikamaru se quejó a sí mismo, tiene demasiada energía para ser perezoso. En poco tiempo sintió que 4 presencias se unían a él debajo del árbol, con una de ellas despertándolo. Levántate Shika, tengo un hueso que recoger contigo. Oh. Y no. Había olvidado que la había a la pared con bastante fuerza con su último truco. Debería haberla visto venir en el camino de la guerra, todos. Vamos a encontrar a Goldie, y los estamos cambiando a ustedes dos tontos antes de que ustedes dos hagan las cosas tan mal que nadie puede arreglarlas. Solo me gustaría dejar constancia de que no comencé esto. Shikamaru dijo, apenas rompiendo un ojo para mirarla. Naruto fue el que salió corriendo de su apartamento riendo como un villano de película. En realidad lo comenzaste. Shizune dijo. Con una mirada muy disciplinaria dirigida a Shikamaru. Del tipo que le dijo lo decepcionada que estaba de él por estar de acuerdo con todo esto, Naruto-kun podría haberse escapado, pero fuiste el primero en hacerle algo al otro. Ataque preventivo. Comillas, eso no es una excusa joven de cualquier manera, y no intervino, volviendo al meollo del asunto, vienes con nosotros. Ahora levántate. Oh. Ino luego arrojó el sello de mano para apuntar con Shintensin no Jutsu, puedo hacer que te levantes. Shikamaru no podía decir si estaba fanfarroneando o no, comillas, vas a cambiar tu mente en el cuerpo de Naruto mientras que mi mente ni siquiera se supone que esté en él. ¿Qué me hará eso? Nada. Cuando me apodero de los cuerpos de las personas, reprimo su conciencia. No va a ninguna parte. Suspirando resignado, Shikamaru se sentó y se cepilló la hierba del cabello, mirando a sus amigos y figura de autoridad en Shizune antes de hablar, está bien. Lo que sea. De todos modos, estoy tan encima de todo esto, que, se alejó y miró detrás de ellos con una sonrisa, sabía que eventualmente aparecerías aquí. Todos se dieron la vuelta, pensando que se refería a Naruto solo para no ver nada. Esa pequeña apertura fue todo lo que necesitó Shikamaru para hacerse escaso. Incluso Kiba se había sorprendido. Ni él ni Akamaru habían visto venir a ese, comillas, realmente corrió. Ese no fue un tipo de movimiento de Shikamaru, comillas, desde cuando Shikamaru se levanta y corre, comillas, maldita sea, y no gritó, comillas, me enamoré de eso. ¿Porque Goldie vendría aquí? Se quedaría tan lejos de Shika como pudiera. Kiba le dio una sonrisa dentada y le puso una mano en el hombro para animarla, oye, todavía podemos atraparlo totalmente. Soy más rápido que Naruto normalmente. Sé que soy más rápido de lo que Shikamaru sería en su cuerpo. Vamos. Una cantidad aplastante de intención asesina se arrasó sobre todo el campo de la nada. Se sentía como Asuma, pero Ino nunca antes había sentido a Asuma realmente enfurecido. Ni siquiera sabía que él tenía intenciones asesinas, y mucho menos que podría ser tan poderoso. Comillas, ¿dónde está Shikamaru? Asuma gritó, apareciendo en el campo de entrenamiento con el Sunshin más enojado jamás registrado, comillas, voy a poner un cigarrillo en el ojo de ese mocoso. El sonido de sus gritos asustó incluso a Shizune e hizo que Kiba y Akamaru se estremecieran de dolor. Al volumen, comillas, ¿sabes lo que acaba de hacer en casa de Kurenai? Y no tenía miedo porque no estaba enojado con ella, solo Shikamaru. No, estoy bastante seguro de que no habrías dicho eso si no me lo dijeras. De todos modos, sensei. Imitando el estrangulamiento de un cuello humano, los dedos de Asuma se agrietaron ominosamente, se detuvo, y entró diciendo algo sobre darle un regalo a Kurenai. Punto. Y luego comenzó a desnudarse. Frente a mi novia embarazada. Y parecía legítimo. Porque sabe cómo hacer eso. Kiba escaldó ante el mero pensamiento. Oh, Naruto era pelotudo para ese. Eso podría haber salido mal de cualquiera de las 100 maneras diferentes, algunas involucrando a Kurenai volviendo su mente a la papilla con una ilusión, otras involucrando a Asuma despellejándolo vivo, el resto combinando los dos Jounin reaccionando en consecuencia,
Comillas, ¿por qué no lo detuviste, hombre? Comillas, ese no es el punto, Asuma insistió mientras Shizune tartamudeaba y se sonrojaba al pensar. Comillas, terminó y dijo que iba a hacer otras paradas, pero que la de Kurenai estaba en la casa. ¿A dónde demonios más va? ¿Lo dejaste terminar y no? Preguntó incrédulo. Comillas, lo dejaste terminar y luego te ¿fuiste? ¿Cuántas canciones hizo al recibir esa pregunta? La ira de Asuma se calmó ligeramente cuando sintió la necesidad de defenderse. Yo no sé. No podía creer lo que estaba viendo. Pensé que Kurenai se estaba metiendo conmigo al principio, un genjutsu, pero no pude disiparlo. Y no iba a echar la culpa de Shikamaru a Naruto, que en realidad había hecho el acto, porque Shikamaru se había ganado su ira con su pequeño truco de memorias y el hecho de que se había escapado de nuevo. Así que iba a tomar la ira de Asuma Sensei después de este incidente si ella tenía algo que decir al respecto. Shizune se inclinó hacia Kiba y le susurró mientras el estudiante y el maestro continuaban hablando sobre el último truco de Shikamaru. Si no le iba a decir a Asuma quién lo había hecho realmente, tampoco lo estaba ella, me pregunto. Asuma dijo algo sobre Naruto mencionando que iba a hacer otras paradas. ¿Eso significa más stripping? Kiba simplemente se encogió de hombros. Comillas, ¿a quién más iría? ¿Cuántas mujeres más en esta aldea estaría realmente dispuesto a arriesgarse a tirar de esa mierda, incluso en el cuerpo de otra persona? Preguntó en voz baja antes de obtener un profundo bof de Akamaru que contenía una respuesta potencial. Una respuesta muy real que hizo que el macho Inuzuka jadeara y bajara la mandíbula. Comillas, Ana. Mama. No lista de Jutsu Mugen Ryukamu, mordida del dragón infinito. Ninjutsu, ofensivo, defensivo, todos los rangos. Una técnica de seguimiento de Twin Rising Dragons, con las innumerables armas aún conectadas a las manos de Tenten por cable, puede usarlas en un ataque secundario. Que puede despejar un área del campo de batalla a su alrededor. Al apuntar antes de comenzar su rotación, Tenten todavía puede apuntar las armas con su extraña habilidad para analizar la distancia y las capacidades defensivas de sus enemigos, lo que lo convierte en una forma peligrosa de deshacerse de las fuerzas circundantes. Futon, Kaikan Houku, Bind Release, Open Skies. Ninjutsu de rango A. Ofensivo, de medio a largo alcance. Un poderoso ninjutsu. Fin del capítulo. Les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y dentro de una hora subiré el próximo capítulo. Sin nada más que decir, me despido.